Y pues bueno, la sangre, como sabemos, pues va a actuar como medio de transporte y distribución en el organismo, distribuye nutrientes esenciales en los tejidos, elimina también productos de desecho, es decir, distribuye nutrientes esenciales y al mismo tiempo también elimina productos de desecho. Y pues bueno, la sangre está compuesta por una disolución acuosa, moléculas de varios tamaños y elementos celulares. Entonces, ahí transporta tanto moléculas como células. Y bueno, la función importante de la sangre es la homeostasis, o sea, llevar el equilibrio. Y dado que es muy fácil obtener la sangre, pues es muy importante hacer estudios de bioquímica y de bioquímica clínica en este tipo de fluidos. Eso ya lo hemos visto, es una tabla que viene en el libro y vienen pues todas las funciones de la sangre, todas son importantes, ¿no? Aquí puse algunas de todas estas funciones importantes, como la respiración, nutrición, eliminación, ¿no? Lo que decimos, transporta materiales esenciales, pero también elimina esos productos. Defensa, sistema inmunitario, lo vamos a ver en el siguiente bloque, transporte de hormonas y metabolitos, coagulación, ¿no? Respiración, que es también lo que vamos a ver, que es el intercambio gaseoso, transporte de oxígeno y CO2. Bueno, la sangre, como ustedes saben, bueno, eso se lo pueden decir porque lo acaban de ver en el laboratorio. ¿Cómo está compuesta la sangre? El 55% de plasma y 45% de células, bueno, líquido celular. ¿Ok? Muy bien, Claudio. Ahora, a su vez, el plasma de qué está compuesto y los elementos formes de qué están compuestos. Digo, no para ti, alguien más. Me parece que el plasma de agua, ¿no? Nada más agua, Renata. Ay, no recuerdo, agua y... Habías alzado la mano, ¿no, Mónica? ¿Qué pasó? Sí, ahí en el plasma vamos a encontrar gran cantidad de agua y metabolitos y las células que van a conformar el 45% van a ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Excelente. Ahora ya nada más nos falta el plasma de que está compuesto. De proteínas también, ¿no? Ajá, proteínas y qué más. Lípidos también. Sí, pero necesito saber específicamente qué hay. Diego, Pues es lo que estábamos diciendo, ¿no? De metabolitos, o sea, puede haber como, por ejemplo, glucosa, este, colesterol también, ahí es de donde se saca. ¿qué más? Ese sí se lo tienen que saber súper bien, ¿eh? Porque para ser médicos, o sea, imagínense cuántos estudios de sangre no van a hacer. Cristian, También electrolitos, ajá. que es la Ahora parte sí, que díganme los va, porcentajes. Claudio, ¿qué porcentajes? Díganme porcentajes. pues está compuesto principalmente de agua, creo que en un 90%, y el resto es proteínas, lípidos y electrolitos. Bueno, ¿y qué porcentajes cada uno? No lo sé. ¿O alguien más? No leyeron su práctica, no leen sus prácticas y luego entonces, o no investigan más, pero no hacen reportes de prácticas, no, ¿a poco no investigan nada de eso? O no, digo, yo sé que viene en el manual de laboratorio, yo hice ese manual, yo puse esa información ahí, entonces, y aparte se supone que está leyendo del libro, ¿no? También. ¿Qué hacemos? Seguimos iguales, ¿eh? La semana pasada pretexto de, ay, chance, por favor, venimos el fin de semana y hicimos un montón de exámenes, y ahora, ¿cuál es el pretexto? Brenda. Sí, el plasma es 91.5 de agua y 1.5 de solutos no proteicos como los iones, electrones,
los carbohidratos lípidos, todo eso, y creo que el 7% es de proteínas plasmáticas. Ok, casi te das, pero sí, muy bien. Renata, ¿ibas a agregar algo? No, bueno, yo recuerdo que era el 90% de agua, el 7% de proteínas. Se quedó plasmada su compañera. Ok, bueno, eso es de manera general, va a ser compuesto por plasma y elementos formes. Los elementos formes son las células, como los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas. El plasma es la porción acuosa. El plasma va a equivaler al 55%, que se dan cuenta es más de la mitad. El 45% va a conformar las células sanguíneas. De ese 45%, el 99% son glóbulos rojos y el 1% entre glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, esta sería la parte que corresponde a las células sanguíneas. En su mayoría, como pueden observar, el 99% son los eritrocitos. Ok, cuando hablamos de volemia, nos estamos refiriendo al volumen total de la sangre circulante de un individuo humano. Y bueno, este se va a distinguir por se distingue del hematocrito porque es el porcentaje ocupado por los glóbulos rojos del volumen total de la sangre. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que un volumen total de sangre de un paciente de 70 kilogramos, aproximadamente 5.600 mililitros van a equivaler al volumen sanguíneo. Y esto equivale a aproximadamente al 8% del peso corporal. Ok, de la sangre, como decíamos, 55% es plasma, que es la porción acuosa, y 45% las células sanguíneas, y decíamos que el 99% aproximadamente son eritrocitos, y el 1% que queda es de leucocitos y plaquetas. En el laboratorio, cuando hacemos extracción sanguínea, lo que hacemos es que este tubo lo llevamos a una centrífuga, y entonces, gracias a la fuerza de centrifugación, logramos separar en 3 partes ese tubo, en el cual en la parte superior tenemos en un color amarillo cristalino el plasma, en medio tenemos una capita color blanquecina, que son los glóbulos blancos y las plaquetas, que es el 1%, y en la parte más inferior, en color rojo, son los eritrocitos. Entonces, este sería pues como todos los elementos de nuestra sangre. La porción acuosa, los elementos formes, que aquí son los glóbulos blancos y plaquetas, y los eritrocitos. En teoría, este plasma, ¿cómo tendrían que ser las características de ese plasma? Físicas, características físicas. Normal. Pero ¿cómo observas? No, o sea, me refiero que si no en estado normal. Ah, sí, un paciente normal. Acuérdense, ustedes aquí están viendo pacientes normales. En básicos están conociendo todo lo normal. Cuando lleguen a clínicos van a conocer lo anormal. Para poder diferenciar de lo anormal necesitamos conocer los pacientes en condiciones normales, es decir, con salud, o sea, saludables, para poder diferenciar las personas con enfermedad que ya no son las saludables. Entonces, en condiciones normales, es decir, un paciente sano, ¿cómo observarían ese plasma? Pues en su mayoría líquido, ¿no? O su estado físico, pues. Ok, ¿qué más? Pues en coloración tendría que ser ligeramente como amarillento. Ajá, ¿qué más? ¿Nunca han hecho extracción sanguínea? ¿Nadie? No, doctora. ¿Nadie? No, ¿En pensamos serio? que sí la íbamos a poder hacer, pero ya ve que por el COVID. Sí, no, es que es un poco riesgoso todavía, porque tienen que hacer contacto uno con el otro y están manejando muestras biológicas aún, ¿no? Ok, tiene que ser amarillo cristalino, amarillo transparente cristalino, así se debe de ver. Así hagan de cuenta bueno, el aceite obviamente se ve grasoso, ¿no? Este sería casi como el aceite, pero no grasoso, sino acuoso, o sea, es amarillo cristalino transparente. Así debería de ser en un paciente normal.
Si ya hablamos de algo normal, hay veces que no es amarillo cristalino. Hay algunos pacientes que cuando hemos hecho aquí mismo en el laboratorio, obtenemos el plasma y se ve turbio, se ve algunas veces como lechosito, así. Sigue siendo amarillo, pero no es como esa forma así como lechosito. Algunas veces se ve grasoso, de verdad. O sea, le haces así el tubito y hasta se ve la grasita. Y le preguntas al paciente y su dieta es riquísima en lípidos. Algunas veces no es tan líquido, es como, no sé, como entre líquido y gel, no sé. Entonces, obviamente, pues eso habla mucho de la dieta del paciente, ¿no? Si es rica en carbohidratos, en grasas, etcétera. Pero de verdad, o sea, se puede observar ahí, desde ahí, las características físicas de ese plasma. Pero de manera general, y la normalidad debería de ser amarillo, cristalino, transparente, ¿sale? Ok, bueno, continuando. Entonces, bueno, decíamos ahora, entonces el hematócrito equivale al 45% de las células sanguíneas. Hablamos de las células sanguíneas y algunos libros manejan que es el 45% de los eritrocitos. ¿Por qué de ese 45%? Pues prácticamente el 99% son los eritrocitos. Por eso muchos dicen que se refiere al porcentaje de los eritrocitos en la sangre. Porque ya están, pues ese 100% prácticamente el 99% son los eritrocitos. Ok, entonces aquí vamos a ver la composición del plasma. Decíamos entonces de la sangre, ¿cómo decíamos que estaba compuesta la sangre? En su porción celular, 45% de células son 99% glóbulos rojos y 1% entre glóbulos blancos y plaquetas. exactamente. Entonces esa sería la porción celular, que equivale al 45%. ¿Vale? Ahora vamos a ver la porción acuosa. Entonces, en la porción acuosa habían dicho que hay agua, que hay proteínas, que hay glucosa, que hay lípidos, está bien, pero necesitamos saber sus porcentajes. Entonces, del composición del plasma, el 91.5 equivale al agua y el resto equivale a solutos no proteicos y proteínas plasmáticas. ¿Por qué se llaman, por qué creen que hayan puesto esa clasificación de solutos no proteicos y proteínas plasmáticas? Pues porque unos no son proteínas y unas sí. Ajá, exactamente. Es más fácil decir solutos proteicos y no proteicos a decir solutos proteicos, carbohidratos, lípidos, bla, 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 ¿no? Entonces, de ese pequeño porcentaje que queda, que es menos del 10%, un gran porcentaje son proteínas, que se denominan proteínas plasmáticas. Y el otro pequeño porcentaje equivale a solutos que no son proteínas plasmáticas. Por ejemplo, Los iones de iones que serían electrolitos, ¿qué más? Pues, como lo que dije, ¿no? O sea, sería poder hacer glucosa, HDL, LDL. vitaminas. Exactamente. Cualquier metabolito que no sea proteína, es decir, HDL, LDL, triglicéridos, colesterol, son lípidos. Glucosa son carbohidratos. Electrolitos son iones, ¿no? Entonces, exactamente así quedaría. Agua, 91.5%, solutos no proteico, 1.5%, y proteínas plasmáticas, 7%. Entonces, si logran observar, tenemos no proteicos electrolitos, todos los iones, ¿no? Cloro, sodio, potasio, magnesio. Glucosa, lípidos, vitaminas, también no son proteínas. Glucosa son carbohidratos, aquí tenemos lípidos, vitaminas, ¿no? Todos estos, tanto los electrolitos como la glucosa, los lípidos, las vitaminas, equivalen al 1.5%. Lípidos, pues tenemos HDL, LDL, triglicéridos, colesterol, ¿no? Entonces serían los solutos no proteicos, 1.5%. Y las proteínas plasmáticas equivalen al 7%. Por eso es que tenemos clasificación proteínas plasmáticas y solutos no proteicos. Ahora díganme ejemplos de proteínas plasmáticas. Ahí no podrá contar la albúmina. Ajá, la albúmina, excelente. ¿Quién dijo eso? Yo, Diego. Excelente. La albúmina, exacto. ¿Qué más? Ahí Hemoglobina. Ajá, muy bien, Ángel.
¿qué les iba a decir? Este tema también es súper importante porque cuando lleven farmacología, apenas me acabo de encontrar unos exalumnos del semestre pasado, aquí en la aula, me vinieron a hacer un examen, y entonces nos topamos y, ay, doctor, estamos en farma y felices porque todo lo que aprendimos de receptores y que no sé qué, ahorita nos está sirviendo para farma, para entender, pues, de los primeros bloques que ven en farma es el sistema neuronal. Y entonces ven todos los neurotransmisores, que los vamos a ver después en sistema neuronal, y obviamente los receptores, porque son los blancos para los mecanismos de acción de los fármacos. Y las proteínas plasmáticas es un tema súper importante porque, pues, si tenemos una administración oral, hay diferentes tipos de administración, ¿no? Supongo, digo, no llevan farma, pero por cultura general lo saben, porque todos ustedes en algún momento se habían tomado medicamentos o se han aplicado medicamentos, han hecho uso de medicamentos, al igual que seguramente sus familias, ¿no? Sus papás, sus hermanos, etcétera. Entonces, pues tenemos varias vías de administración. De acuerdo a la vía de administración es la farmacología. No es lo mismo una tableta, una administración oral, por ejemplo, cuando tú tomas una tableta, que cuando te administran por vía intravenosa o intramuscular un medicamento, ¿no? En farma ustedes van a aprender en los primeros temas que hay algo que se llama farmacocinética y farmacodinamia. Creo que ya les había dicho en la clase alguna vez. Y la farmacocinética significa lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco. Es decir, si nos tomamos una tableta vía oral, ¿qué le va a pasar a esa tabletita en nuestro cuerpo? La tableta es lo físico, pero adentro de la tableta tenemos el fármaco, que es el principio activo. Toda la tableta no solamente es principio activo, también lleva excipientes para que pueda tener esa forma farmacéutica, que es una tableta. Entonces, una vez que la administran, pues esa tableta vía oral, ¿a dónde va a llegar? El estómago. Depende, Ok, pues, sí. Sí. Ah, perdón, bueno, iba a decir que dependía del tipo de tableta, ¿no? Pues ya ve que hay unas que son como sublinguales. Ah, ok. Bueno, pensemos en una tableta vía oral, no sublingual. Sublingual es otra vía de administración. Entonces, una tableta oral. O sea, que ustedes se la toman con un vasito de agua, listo. ¿A dónde llega? Estómago. Ok, va a llegar al tracto gastrointestinal. Ya lleva anatomía, ¿no? Ok. Falta que me dijeran, en la pancita, pues estamos en medicina, ¿no? A veces decimos panza, estómago, pero en realidad estamos refiriendo pues a todo el abdomen, ¿no? Entonces, tracto gastrointestinal. Va a llegar al tracto gastrointestinal. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber algo que se llama absorción. En la farmacocinética, como les decía, que significa lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco, hay unas siglas que se llaman ADME, A-D-M-E, ADME. Entonces, el primer paso es la absorción. Bueno, de hecho empiezan desde L, LACME, liberación. Es decir, en la tableta está el fármaco, cuando nosotros la administramos se va a deshacer nuestros fluidos en la saliva, ¿no? Y se va a liberar el principio activo. Una vez esto llega al tracto gastrointestinal y se va a absorber, esa sería absorción. Una vez que se absorbe, se va a distribuir. ¿Cómo se va a distribuir? Por la sangre. Exacto, sangre. A eso quería llevar sangre, torrente sanguíneo, que es lo que estamos viendo el día de hoy, para que vean lo importante que es el torrente sanguíneo. Entonces, una vez que se absorbe en nuestro tracto gastrointestinal, se va a distribuir. Ese es el siguiente paso. Ya llevamos liberación, absorción, distribución. ¿Hacia dónde se va a distribuir? Hacia los diferentes tejidos. Ajá, exacto, se llaman tejidos diana, órganos diana, tejido diana, célula diana. No va a llegar algún órgano a hacer su efecto, algún tejido, y ya más particularmente a una célula. Ok, entonces se va a distribuir ahí para hacer su efecto. Después lo que va a suceder es que se va a metabolizar. Pueden ser dos cosas. Una, que llegue al hígado, bueno, ya se los dije. Nuestra gran maquinaria del cuerpo, ¿qué órgano es? Hígado. El hígado. El hígado es una maquinaria metabólica. Entonces, va a llegar al hígado y pueden ser dos cosas. Una, que llegue al hígado y active esa molécula que es el fármaco. Le va a pegar ahí un grupo funcional para que entonces vaya a hacer su efecto. O la otra es de que ya fue a ese órgano, tejido, célula diana, ya hizo su efecto, pero no podemos tener todo el tiempo
el fármaco en nuestro cuerpo, lo tenemos que eliminar. Entonces va a ir hacia el hígado. Por eso decíamos en las funciones de la sangre que transportaba metabolitos esenciales, pero al mismo tiempo también los transportaba para su eliminación. Entonces, si el fármaco ya hizo su efecto, se tiene que eliminar. Se va al hígado, le pega un grupo funcional, que es una señal para que se pueda eliminar, o si todavía no hace su efecto y necesita activarse, va a llegar al hígado para que se active y vaya y haga su efecto, ¿sabes? Ese sería el siguiente paso, que es el metabolismo. Llevamos liberación, absorción, distribución, metabolismo. Y nos falta el último, que es la eliminación. Entonces, todos nuestros fluidos corporales son vías de eliminación, ¿no? Lágrimas, sudor, orina, heces, leche materna, etcétera. Todos esos son nuestras vías de eliminación. Las más comunes, pues, son orina y heces, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Si se puede eliminar por riñón, sería orina, o, pues, la otra vía sería por las heces. Entonces, ahí ya tenemos todo este proceso de la farmacocinética. Y un punto importante también ahí, que era lo que quería llegar, es que cuando llega torrente sanguíneo, ¿cómo se va a distribuir? Hablando ya de ese fármaco, ¿cómo se va a distribuir cuando llega el torrente sanguíneo? ¿Ese ya se absorbió? Sí, Ángel. Por las proteínas. Ok, excelente. Está bien. Hay dos cosas. Puede ser que el fármaco sea afín a proteínas plasmáticas o no sea afín a proteínas plasmáticas. De hecho, cuando lean los medicamentos en el siguiente semestre, seguramente los van a mandar a estudiar toda la farmacocinética de ese fármaco. En los libros de farmacología vienen, ¿no? Absorción de tanto, distribución de no sé qué, metabolismo, eliminación, les van a hablar todos los datos de cada fármaco. Y cuando estén hablando de la distribución, les va a decir el libro, este fármaco es 90%, tiene 90% de unión a proteínas plasmáticas, o un 10% de unión a proteínas plasmáticas, un 30%, etcétera. De ahí ustedes se van a dar cuenta que varios son afines a las proteínas plasmáticas y otros no. ¿Esto qué significa? ¿Es bueno o no es bueno que sea una proteínas plasmáticas? Pues ¿Qué sí, ¿no? piensan? Porque es más rápido, ¿no? Ok, tiene ventajas y desventajas. Por un lado, está bien que son proteínas plasmáticas porque nos va a ayudar a distribuirlo como lo dice. Pero, y después para que despegues ese fármaco de las proteínas plasmáticas, si es muy, muy, muy afín, entonces es más redundante el fármaco en nuestro cuerpo. Si no es tan afín, se elimina rápido. Y si es muy afín a las proteínas plasmáticas, entonces va a estar circulando, 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 circulando en nuestro cuerpo más tiempo, ¿no? Y de ahí, pues, también tenemos lo de fármacos que tienen un efecto más retardado, ¿no? Que tarda semanas en hacer efecto, etcétera. Todo eso depende de esa farmacocinética. Entonces, y también, cuando vemos el tema de hormonas, vamos a revisar que las hormonas también se tienen que transportar a través de proteínas plasmáticas. ¿Ok? Hay hormonas que son, de acuerdo a su característica físico-química, si son lipofílicas o lipofóbicas, van a agarrar proteínas o no. Entonces, bueno, eso lo vamos a revisar después del sistema endocrino. Pero entonces las proteínas plasmáticas son súper importantes para el transporte de un montón de metabolitos en nuestro torrente sanguíneo. ¿Ok? Muy bien, ahí ustedes decían que tenemos pues varios ejemplos. Así los vamos a clasificar. Albúmina es la proteína plasmática más abundante de nuestro cuerpo. De hecho, lo dice un título en negritas en el libro, la albúmina. También tenemos las globulinas y el fibrinógeno. Las globulinas un 40% y el fibrinógeno en un 4%. Globulinas, pues bueno, ahí decía Ángel Aquino, ¿no? El ejemplo. ¿Qué decías, Ángel? Hemoglobina. Las inmunoglobulinas, ¿no? Que están en esta clasificación, en las globulinas. Albúmina, la más abundante, 55%, globulinas 40%, ¿y qué es el fibrinógeno? ¿En serio entraron a la práctica de laboratorio? Pues su función de la coagulación, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué diferencia entre plasma y suero? Eso es súper importante, ¿eh? Que sepan acerca del fibrinógeno. Y diferencia entre plasma y suero, porque van a mandar a hacer
estudios a pacientes en plasma y otros van a ser en suero. Son más comunes en plasma, pero hay algunos que dicen suero, o hay algunos que es lo mismo. Les da igual si es en plasma o suero, sale el mismo resultado. Hay algunos que no, que dicen plasma. ¿Cuál es la diferencia? El suero ¡Qué es barbaridad! como... Ah, ¿Manda? perdón. Como que el plasma es como la pura parte que no tiene células, ¿no? Y el suero, pues, puede tener ya incluidos los factores de coagulación. Ok, mejor léanlo bien y se los pregunto en la siguiente clase, porque quiero que me lo digan así súper, súper bien, porque eso es muy importante que lo sepan, ¿sale? Ok, bueno, entonces así estaría. El plasma, recuerden que es el este, 55% de la sangre, 45% son células sanguíneas, en el cual el 99% son eritrocitos, 1% es plaquetas y leucocitos, y del 45% del plasma, 91.5 es agua, 1.5 solutos no proteicos, como electrolitos, glucosa, lípidos, vitaminas, 7% proteínas plasmáticas, dentro de las cuales la albúmina es la más abundante con el 55%, globulina es 40% y el fibrinógeno el 40%, el 4%. Ok, entonces, también en la sangre vamos a contener estas proteínas que les vamos a denominar como hemoproteínas. Estas, recuerden que van a ser transportadas en los eritrocitos. Y vamos a tener la mioglobina y la hemoglobina. Ya habíamos hablado de estas proteínas la clase pasada. ¿Quién me quiere hacer un resumen acerca de la hemoglobina y mioglobina y diferencia entre hemoglobina y mioglobina? Eh, Cristian. Pues vamos a encontrar que ambas van a ser metaloglobulinas, digo metaloporfirinas, que van a tener un grupo hemo. La hemoglobina va a estar compuesta por 2 cadenas polipeptídicas en segmentos alfa y beta. Tienen alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y la mioglobina va a estar por una sola cadena polipeptídica y por lo tanto por un solo grupo hemo. Y la mioglobina se va a encontrar efectivamente en las células musculares y va a ser más afín al oxígeno que la hemoglobina, que la hemoglobina se va a encontrar únicamente en el torrente sanguíneo. Ambos van a Ok. ser. ¿Están de acuerdo con que contiene 2 cadenas polipeptídicas? pues, Diego, Tendría 4, ¿no? 4 cadenas polipeptídicas, ¿no? Todos 4 cadenas polipeptídicas. Son 2 alfa y 2 betas. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Recuerden, la hemoglobina contiene 4 cadenas polipeptídicas. La mioglobina contiene una cadena polipeptídica. ¿Sí? Y por cada Y- cadena tiene un grupo hemo, ¿no? Exacto, cada cadena tiene un grupo hemo, por lo tanto, ¿cuántos tiene la mioglobina y cuántos la hemoglobina, Diego? La mioglobina va a tener 1 por una cadena y la hemo va a tener 4 por 4 cadenas. Ajá, excelente, muy bien. ¿Y qué más? ¿La hemoglobina es una metaloporfirina? No, la metaloporfirina es el grupo hemo. Exactamente, muy bien, Diego. La metaloporfirina es el grupo hemo, ¿vale? El grupo hemo no es proteína, ¿no? No es proteína, es un anillo tetrapirólico. Tiene 4 anillos pirólicos. Yo no le veo, bueno, eso se los digo para que se acuerden. La hemoglobina y mioglobina sí son proteínas, pero el grupo hemo no es proteína. Ya revisamos su estructura, me acaban de explicar la biosíntesis. En ninguna parte de la hemoglobina, del grupo hemo, perdón, hay grupos aminos ni carboxilos. Recuerden que las proteínas son cadenas de aminoácidos que están unidas por enlaces peptídicos. Y el grupo hemo no tiene nada de eso. Nada más contiene 4 anillos pirólicos que están formando una porfirina. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí está. Esta es la mioglobina, es una cadena polipeptídica. Contiene únicamente este grupo hemo. Y aquí podemos observar esta proteína tetramérica, que son 4 cadenas polipeptídicas. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y tenemos 1, 2, 3, 4 grupos hemos. Entonces, pues bueno,
El hemo, pues cuando está en su forma oxigenada es porque la razón por la que va a adquirir esa coloración roja. La hemoglobina, como decíamos, son 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfas y 2 betas. Y la mioglobina tiene una cadena polipeptídica. Cada cadena polipeptídica contiene 8 alfas hélices dextrógiras. ¿A qué se refiere con 8 alfas hélices? ¿A qué se refiere 8 alfas hélices a H? Pues pues si se acuerda, como en las proteínas tenemos estructuras primarias, secundarias, y las secundarias pueden ser beta plegadas o alfa hélices, y se refiere a que está unida por 8 alfa hélices. De hecho, ahí en el Harper hay como una imagen, ¿no? Como que la separan por letras, cada una de las hélices, y ya eso es lo que también le permite como entre dos, creo que es entre la F y la E, entre las que está unida el grupo hemo. Ok, excelente, Claudio. Parece que nada más tú estás tomando la clase. Bueno, o parece que nada más tú estás leyendo el libro, pero bueno. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver la imagen. Ok, me voy a ir aquí en esta. Si pueden ver, entonces tenemos alfa, luego una vuelta, bueno, más bien, letra A, vuelta B, vuelta C, vuelta D, y así podemos observarlo. Entonces, en toda esta cadena polipeptídica, cada segmento dentro de esta cadena polipeptídica la vamos a ir denominando con letras del abecedario. Se dan cuenta A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Cuántas letras hay del A al H? 8, ¿no? 8, exactamente. Entonces, por eso es que nos está indicando que contiene 8 alfas hélices dextrógiras. Dextrógiras, recuerden, es que gira hacia la derecha. Entonces, por eso es que contiene 8 alfas hélices. Cada una vamos a denominarla de la A a la H. Esto aplica tanto en la hemoglobina y en la mioglobina. También de la hemoglobina habíamos dicho que, de acuerdo a si transporta oxígeno o CO2, la vamos a denominar de diferente manera. Si transporta oxígeno, se va a llamar oximoglobina. Si transporta CO2, se va a llamar carbaminohemoglobina. Ok, en el caso de la hemoglobina, pues va a ser transportada por los eritrocitos. Un eritrocito humano aproximadamente contiene 3 por 10 a la 8 moléculas de hemoglobina. Y bueno, los valores normales en sangre para varón y mujer son distintos. De 13 a 18 gramos sobre decilitros es lo normal en un paciente masculino y de 12 a 16 es lo normal en una paciente femenina. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí están estos valores. ¿Cuánto sería 3 por 10 a la 8? Un 3 con 8 ceros. Ajá, y ya entonces, ya con esos 8 ceros, ¿cuánto quedarían? Pues 300 millones. Exacto, 300 millones. Entonces, estamos viendo que tiene 300 millones de hemoglobina, un eritrocito. Imagínense la cantidad, es impresionante. Ok. Bueno, esto también lo hemos visto. Entonces tenemos las cadenas alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Cada cadena polipeptídica va a contener un grupo hemo, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4 grupos hemos, que si ya le hacemos un zoom a esta que parece como una monedita, les decía que es una molécula muy plana, y tenemos aquí este grupo hemo. Ok, ahora, vamos a denominar, esta es una nomenclatura que viene en el libro, la hemoglobina humana del adulto como HbA1. Entonces recuerden, hemoglobina humana en el adulto significa HbA1. HB es de las siglas en inglés hemoglobina. Y el subtipo A1 significa que es hemoglobina humana en el adulto. Si nosotros vemos esta denominación HbA1, alfa 2, beta 2, ¿qué significa? ¿No será lo de las subunidades? Ajá, las unidades que tenemos 2 alfas y 2 betas, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces tenemos 2 unidades alfa
2 cadenas polipeptídicas alfa y 2 cadenas polipeptídicas beta. Entonces, eso sería la hemoglobina humana en el adulto. HbA1, alfa 2, beta 2. ¿Sale? Ok. Eso sí tengan muy en cuenta porque alfa A1. Hay algunas veces que estas cadenas polipeptídicas cambian en vez de alfa o beta, les ponen otras letras griegas como epsilon, etcétera. Entonces, esto nos está hablando si es una hemoglobina en el neonato, una hemoglobina en el paciente adulto, una hemoglobina en el paciente más mayor, etcétera. Entonces, esa sería... ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes como médicos generales en su mayoría van a ver pacientes adultos, ¿no? Digo, a lo mejor también van a ver niños, etcétera, bebés, pero esos ya serían como pacientes más del pediatra, ¿no? Más los bebés. En general, ustedes yo creo que van a ver más pacientes adultos, va a ser como lo de cajón de cada día. Entonces, por eso es importante identificar el tipo de la hemoglobina que es A1, alfa 2, beta 2. Las subunidades alfa en la hemoglobina, estamos en hemoglobina, contiene 141 aminoácidos y en la porción alfa, es decir, en la cadena polipeptídica alfa va a contener 141 aminoácidos y las cadenas beta van a contener 146 aminoácidos. Ok. Aquí podemos ver esta proteína tetramérica con sus 4 cadenas polipeptídicas. ¿Qué pasó, Diego? Yo había leído, maestro, en el Harper, que decía que, o sea, que la subunidad beta, por así decirlo, de la hemoglobina era casi idéntica como tal a la mioglobina. Eso sí. Ah, ok. Sí, está excelente, Diego. Entonces, acabamos de ver 141 en alfa y 146 en beta. ¿Ok? Muy bien. Ok. Y bueno, aquí en esta imagen podemos observar las 4 cadenas polipeptídicas. ¿En rojo qué es? ¿Qué vemos en color rojo? El grupo El M. hemo. El grupo hemo, exactamente. Esta red planar porque es como una hoja, les decía, es en un ángulo plano. Esta entonces sería un grupo hemo, un grupo hemo, un grupo hemo, un grupo hemo. Ok. ¿Y esto en azul qué es? ¿Lo del medio? Ajá, esto en azul en medio, ¿sabes Pues qué es? el hierro, ¿no? ¿El qué? El hierro. No, el hierro se encuentra en los hemos. Ah, no, perdón. El hierro está en el interior del hemo, aquí, en medio de los 4 anillos tetrapirólicos. ¿Qué es esto en azul? Un grupo prostético. ¿Qué es un grupo prostético? Eso es bioquímica 1, ¿eh? Pues es la parte que no es aminoácido, ¿no? De la proteína. Lo que no es proteína, no, por eso es grupo no prostético. Pero nada más ese es un grupo no prostético. ¿El hemo qué sería? Un grupo Se prostético. refiere a un grupo que no tiene una acción enzimática, ¿no? O sea, que es un complemento, ¿Lo que es qué? como un complemento, pero no tiene una acción enzimática sobre la molécula. Es que si tú dices enzimática ya nos vamos a otro tema, porque las proteínas son enzimas, ¿no? Pero en este caso, no tiene que ver con eso. Cuando hablamos de un grupo prostético de la proteína, es la parte de esa proteína que no es proteína. Entonces, ese es un grupo no prostético, pero ¿qué otra cosa es un grupo no prostético? Pues según esto Ustedes se dice metieron en ese tema, ¿eh? Cuando les pregunto algo y no saben, me encanta porque dicen algo incorrecto y se meten en broncas, porque ahora les pregunto de eso y vuelven a contestar algo incorrecto y les vuelvo a preguntar de eso y ustedes plum, 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 se van metiendo al, ¿cómo se llama? Al laberinto del desconocimiento, ustedes solitos. Yo no me les había preguntado qué era esa cosa en azul que estaba en medio.